señalabas que se estaba iniciando un diálogo entre algunas bancadas para promover un proyecto de vacancia presidencial. Ciertamente el otrora bloque democrático no se condice mucho con la idea, más bien guarda silencio ante las preguntas de periodistas al respecto. Y mi pregunta concreta es cómo crees tú que esto va a prosperar si precisamente en el Congreso lo último que quieren es dejar el trabajo. Gracias, Jaime, y en realidad muy buenas noches a todos los que nos ven. En realidad nosotros estamos, y yo tengo ya personalmente como vocera de la bancada Cambio Democrático, siempre alineados a la oposición, porque somos oposición dentro del Congreso y dentro hacia fuera del gobierno, una moción de vacancia lista. Tenemos muchos hechos. Yo había enumerado en una entrevista anterior, seguramente la escuchaste, por lo menos 4, ¿no? Donde está involucrado el abogado de Dina Boluarte. Todos los caminos llevan a Dina Boluarte. Su abogado, su hermano, ella misma presente, ¿no es cierto?, en la oficina del abogado. Entonces, finalmente, algo de lo que estábamos conversando con otras bancadas del bloque democrático, que también entiendo se ha desdibujado un poco ese bloque, ¿no? Yo creo que es hasta cuándo. ¿Qué tanto costo político van a asumir las bancadas que hoy blindan a la señora Boluarte? Porque finalmente, más allá de las cosas que ellos quieran, pretendan negociar, trabajar en común, no lo sé, está clarísimo que la incapacidad moral es un término que quedó chico. O sea, acá ya se está develando corrupción, aquí ya se están estipulando y especulando y tesis de la Fiscalía que están cada vez más claras, ausencias que están injustificadas y que por ley debieran explicarse ante el Congreso. O sea, presidencialmente yo creo que no hay forma de que Dina Boluarte continúe en la presidencia. La pregunta es cómo y cuándo. Y hemos empezado desde la bancada, en realidad Cambio Democrático Juntos por el Perú, un diálogo sincero para saber cuáles son estas perspectivas. ¿Cuál es ya sea si hay un cálculo político o cuál es factor decisivo para las bancadas del bloque para decir, oye, hasta aquí nomás. Desde nosotros y de nuestro fuero lo tenemos muy claro. Hace mucho tiempo y desde, en realidad, el 7 de diciembre la señora debió salir. Pero tenemos que entender que una nueva moción de vacancia, y creo que la gente está muy cansada de los gestos, aunque son importantes en política, si no hay votos, pues lamentablemente vamos a tenerla nuevamente cayéndose en una... De momento, salvo alguna otra hecatombe, parafraseando a Carlos Adriancén hace un momento, no parece ser que los votos se consigan. El legislador Alejandro Aguinaga, precisamente del otrora bloque democrático, habló respecto a una probable vacancia de la señora Boluarte. Lo escuchamos y lo comentamos. Adelante. Estamos viviendo una situación que pretende llevar hacia una vacancia para que justamente se produzcan nuevas elecciones con estos organismos electorales. Es una situación política. Esta es una situación política generada, evidentemente, por casos de corrupción que tienen que investigarse de la manera más profunda. Yo no sé cuáles son, la presidenta tendrá que dar la explicación sobre esta visita a su abogado, si fue que ya no tenía abogado o que fue a consultar con el asistente de su abogado, eso corresponde a la presidencia. Pero también es cierto que constitucionalmente a la presidencia de la República se le puede investigar, pero no sancionar. Estamos viviendo, reitero, señores, la misma situación del año 2018, donde se hacen sindicaciones, donde se crean situaciones que tienen que ser necesariamente que ser esclarecidas. Claro. ¿Dónde está justamente estas llamadas que hubo, que ahora señala este colaborador eficaz? Bueno, la posición claramente es que no se tranza con una vacancia. Pero mira, yo creo que la hipocresía está muy transparentada, con todo respeto al congresista, pero lo que él ha dicho es, nos quieren empujar a un escenario de vacancia con estos organismos electorales. ¿Qué significa eso? Ese es el medio del asunto, que mientras estén los actuales organismos en la composición en la que están, no quieren arriesgarse a una elección en la que puedan nuevamente perder. Eso es lo que yo como ciudadana de a pie leo de lo que ha dicho el señor Aguinaga. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que ya estamos poniendo a personas que tienen 0 puntaje, no es cierto, 0 capacidad como miembros de la Junta Nacional de Justicia, y si no quieren asumir, pues se les obliga a asumir. Eso es lo que acaban de aprobar en la Comisión de Constitución que preside su bancada. Falta el voto del Pleno, digo. Correcto, falta el voto del Pleno, pero con la mayoría que tienen han aprobado eliminar la alternancia, han aprobado eliminar la paridad, han aprobado que los congresistas contraten después de 6 meses con el Estado, han aprobado que los familiares de los congresistas pasen por concurso público y contraten con el Estado, han aprobado... Mira, no es primera vez que te he consultado esto, pero me resuena nuevamente. Por ejemplo, la actitud de Aguinaga, sin ánimo de comparar exactamente, es la actitud que quizá tú y otros congresistas tuvieron con Castillo. ¿No crees que faltó, digamos, cuando aparecían los casos de corrupción con Castillo, eran voluminosamente escandalosos? Y Castillo no pudo hacer lo que Dina Boluarte finalmente hizo, que es desactivar el equipo policial anticorrupción. Mira, y nuevamente te hago esta pregunta porque creo que sí viene a tono, a hacer contexto. Claro, te lo dije al comenzar, porque siempre resuena, siempre vuelve a resonar. Y como te digo, la actitud de Aguinaga me suena mucho a cuando ustedes decían, no, esto quieren imponer la dictadura congresal, entonces no se puede prosperar una vacancia, hasta que el señor Castillo hizo lo que hizo y se disparó en público políticamente hablando. Pero no sé si recuerdas, Jaime, las redacciones de las 3 mociones de vacancia que se presentaron contra Pedro Castillo en un solo año, por lo menos las que se tramitaron para debate, y ninguna, o sea, todas hablaban sobre todo su gabinete. Y se hablaba, creo que en la última me parece, el gabinete en las sombras, Zarratea, cosas que se están investigando. Ninguna decía, o en todo caso yo no recuerdo haber leído tal nivel en donde Pedro Castillo apareciese nuevamente, ¿no es cierto?, tratando de ocultar información o donde hubiesen informes de la Unidad Económica Financiera, sí de la UIF. Desactivar el equipo policial y quiso desactivar DIAC y también le tenía ojeriza a Colchado. Yo no tengo mucha duda sobre lo que hubiera podido hacer
el señor Castillo de haber tenido las oportunidades que hoy le da la derecha a Dina Boluarte. Ahí yo creo que podríamos haber hablado de un escenario similar. Claro, al señor Castillo se lo vacó y creo que ahí jugué un papel también importante. Es que bueno, ya era demasiado, ¿no? Pero por supuesto, ahora, también se puede decir que él intentó cerrar las instituciones, por eso yo decía, Sí. ¿no? Igual, no lo hizo. igual. Ahora, quien permite que toda la destrucción de la institucionalidad y de nuestro Estado sea posible es el fujimorismo. Pero Castillo también Y destrozaba la cuando- institucionalidad. y cuando- Barranzuela de ministro del Interior, bueno, Silva fugado, o sea, Bueno, hemos creo tenido que al el Gato deterioro Fierro de candidato institucional y lo hemos tenido también de premier de comenzó otros con gobiernos Castillo, y hemos ¿no? tenido a, no sé, No, pero ¿no crees eso? Por lo menos una serie de personas que han desfilado por los ministerios no que a mí aceptarías que... me avergüenzo, ¿no? No, pero, o sea, Destruir, Barranzuela... digamos, la institucionalidad, exponer a determinados personajes, yo creo que eso el Perú tiene años de años. Claro, pero Correcto, gente todos que jalados, tenía en ese el sentido. más mínimo nivel, académico me refiero yo. Mira, yo creo que hay diferentes tipos de, y podemos evaluar cada uno de los 19 ministerios en el año que tuvo Pedro Castillo, en los más de un año, casi dos, que tiene la señora Boluarte, y en los anteriores gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski. Más allá de eso, cuando hablamos de temas delictivos y sospechas, mucha gente decía, bueno, pues arrepiéntanse de haber votado por Pedro Castillo. Yo, en un escenario en donde tenía que escoger entre Pedro Castillo y una de las principales investigadas por lavado de activos, de una familia que le debe millones al Estado peruano, que no quiere pagar millones, que quiere recibir pensiones millonarias mientras la gente se muere de hambre, discúlpame, no me arrepiento de mi voto. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es fortalecer esta democracia en lugar de destruirla como lo está haciendo ahora el fujimorismo y la pregunta que derecha creo para que- poder tener una oferta política viable y bien buena para la gente. Una pregunta que yo creo que también cabe a tono, ¿no? ¿Tú podrías decir que uno es peor que el otro? ¿Un gobierno es peor que el otro? ¿Castillo, Boluarte o los dos son igualmente He desastrosos? respondido a esa pregunta, Jaime, y yo te la voy a Está bien. responder en este mismo programa la última vez que estuve aquí. Y yo creo que nada se compara a la muerte de decenas de peruanos. O sea, ¿tú crees que por eso, digamos, el Es que gobierno no puedo de Boluarte- decir yo maté o este gobierno mató o Claro. como decía un político, ¿no? Matamos menos, robamos menos. O sea, hacer estas comparaciones es tratar de perdonar lo imperdonable. Ahora- y yo creo que lo que arrastra este gobierno debió lamentablemente acabarse en Ya el primer recordé. momento en el que se empezaron a violar sistemáticamente. Ya recordé esta pregunta y esa respuesta. Pero hay un hilo conductor que tiene 4 ruedas. En el video de Cuarto Poder, el día sábado, 11 de mayo a las 9 y 10 de la mañana, se aparece en el Jirón Independencia la presidenta Boluarte con el Audi blanco, que era el mismo Audi blanco que usaba Castillo para ir a Zaratea con el gorrito Correcto. y pasar desapercibido. Esa imagen es poderosa. Primero desde lo anecdótico del vehículo, que es un vehículo que parece siempre estar provisto de actos oscuros o reñidos a la ley, en ambos casos, Castillo y Boluarte, y ahí está, mira a la izquierda, Zaratea. El mismo Audi oscuro, el mismo Audi pétreo, provisto, como te decía, para llevar a quien gobierna a cometer atrocidades. La presidenta de la República lo usó el último sábado para ir a la oficina de Mateo Castañeda, quien ya estaba preso, pero todavía quedaba su staff, en pleno allanamiento, inconsultamente, desavisada, completamente desesperada, parecía creo que lo ser, segundo más que lo primero, quizá, ¿no? Y llega al piso Más 7, desesperada que desavisada, quizá. toca la puerta, abren la puerta y adentro estaban los policías. Correcto. Y los policías la miran. Ella, según testigos, ella los mira, agacha la cabeza, se da media vuelta y se va. Y según el estudio, no ha interferido en el allanamiento ni en las pesquisas, pero la sola presencia de una presidenta es por demás escandaloso. Esto podría gatillar que algunos de tus colegas, que ahora se han forrado con la función congresal de 3.000 soles, ahora vamos a hablar de ello, podría, digamos, hacer que se estremezcan por dentro y repiensen lo de la vacancia. Yo esperaría que sí. Yo esperaría muchas cosas, desde que, como te digo, esto empezó a ser una violación sistemática de los derechos humanos y una destrucción de la democracia. Si quieres una opinión concreta sobre esas imágenes y los automóviles, si no existiese, automóvil, si no hubiese tenido un medio de transporte, la señora Boluarte, estoy segura que el carro de Alberto Fujimori hubiera funcionado perfecto. Es decir, aquí vale exactamente lo mismo y ellos hubieran sido felices de trasladarla para que esconda evidencias o lo que sea que hubiese querido El hacer. en auto ese contexto. actual, dices tú, de Fujimori. Es una figura, es una ¿Y por qué no? metáfora, No digamos, entiendo. para decir que es exactamente lo mismo que hubieran hecho, digamos, quienes la apoyan. Que lo hubieran hecho otros gobernantes. De lo burdo de lo que están haciendo. O sea, no hay descaro, ¿viste? No hay sangre en el rostro para ocultar ese tipo de cosas. Ahora, sobre el tema de repensar o no la vacancia, lo estamos conversando, hemos conversado ya con bancadas. Hay una que es Nueva Constitución, no la quieren reconocer como bancada, pero son alrededor de 5 o 6 congresistas que salieron de Perú Libre. De hecho, hay un congresista con quien estoy también tratando de conversar, que ha renunciado a Perú Libre, pero no le permiten todavía su renuncia. Es un tema que lo vamos a ver mañana en Junta de Eso es Portavoces. administrativo, pero a la vez, Pero no se le permite al congresista a la vez renunciar. le Es una ponen locura. trabas, digamos, Una para locura. que pueda Demore salir. tanto que un congresista pueda renunciar finalmente a una bancada, nos dice que claramente Perú Libre se está quedando sin integrantes y bueno, ahí hay otro asunto. Perú Libre a propósito está evaluando, dicen, o van a analizar la vacancia. Lo tomo con pinzas y nuestra labor ahora como bancada, digamos, que ya ha tenido 2 años y medio, casi 3 en el Congreso, es hablar uno por uno. En el caso de la bancada Perú Libre creo que es hablar congresista por congresista la manera de sincerar si habría o no la disposición del voto para una vacancia. Y entiendo que Avanza País, a través del congresista Williams, ha deslizado una posibilidad. Ellos tienen reunión, entiendo, el día de mañana y vamos a conversar con ellos también para empezar, ¿no?
Bueno, eso es un acercamiento poco visto entre ustedes, digamos, ¿no? Tenemos que conversar, está en la bancada de Somos Perú, hay bancadas que claramente... Ese es el problema, porque hemos escuchado incluso a Alejandro Aguinaga criticar al gobierno, entonces de la crítica al hecho es lo que tenemos que ir puliendo, porque sin diálogo, lamentablemente, estamos lanzando iniciativas para perderlas, y esa no es la idea final, ¿no? Otra de las evidencias que también podría acumular en estas negociaciones políticas en el Parlamento de cara a una propuesta de vacancia presidencial es lo declarado por el general Carlos Morán, exministro del Interior, quien describió cómo fue el diálogo con los Boluarte, exactamente así. Escuchemos. A los pocos minutos subo a la reunión y encuentro a la Presidenta de la República, al doctor Mateo Castañeda y al hermano Nicanor Boluarte. ¿Qué conversaron? Esa reunión fue un poquito tensa al comienzo. Yo no los conocía, era la primera vez que veía a la Presidenta de la República y a su hermano. No los conocía y fue tensa al comienzo. La Presidenta me dijo que, en forma altisonante, que desconfiaba de la voz del coronel Colchado y también de la prensa, especialmente de la señora Graciela Villasís. Yo le repliqué, le dije, yo conozco al coronel Colchado hace años, sé que es un oficial profesional, íntegro, y que solo está cumpliendo con su deber nada más. Y con respecto a la señora Villasís, también la conozco, y sé que es una periodista competente y profesional, y que hace su labor como la prensa lo hace en cualquier parte del mundo. Bueno, esta clase de acciones van sumando y sumando y sumando lo que en el derecho se llama obstrucción a la justicia. De hecho, se han iniciado la semana pasada diligencias preliminares, tanto a la presidenta como al ministro del Interior, por la desactivación del equipo policial anticorrupción del EFICOP. Eso puede llegar al Parlamento. Correcto. ¿Podría tener oídos eso, acogida o Mire, tampoco? yo desde aquí quiero hacer una exhortación a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que ha jugado y debería jugar un rol crucial en medio de todo esto. Porque yo tengo una denuncia, a ver, todas las semanas vienen saliendo y publicándose cosas sobre la investigación fiscal que compromete incluso a congresistas. Y yo presenté la denuncia contra Patricia Chirinos y lo menciono como una de tantas denuncias que hemos visto, ya sea pasearse o no prosperar dentro de la subcomisión. Y la congresista Camones tiene, digamos, un peso importante. Siendo la presidencia de este espacio, si algo recayese en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que suele ser el primer filtro para varios casos bastante graves, como cuando denunciamos a la señora Boluarte en la misma subcomisión, hemos venido denunciando a los integrantes de la presunta organización criminal que se viene tejiendo en alianza con el Congreso, y hasta el día de hoy ya van pasando meses y no se abordan ni se le da la prioridad, pese a que tenemos portadas de periódicos cada fin de semana. Entonces yo en verdad ahí también exhortaría y traería como invitada de repente a la otra congresista para que nos pueda explicar cuál es la prioridad que le están dando a esos casos. La hemos invitado innumerables veces. Correcto. Eso sí, dejo constancia. Y yo apelo, APP es una bancada que además juega un papel muy importante, un papel bisagra, que dialoga con las bancadas, que forma parte de la mesa directiva, como nada más y nada menos que la presidencia, el partido del forma Congreso, parte del gabinete. y forma parte, correcto, del Ejecutivo. Entonces sería positivo que den un tipo de reflexión sobre cómo van a, no sé si hay un conflicto de interés en todo caso por estar en el gabinete o no, pero cómo van a evaluar y lidiar con eso, No, son sincerando un políticas, poco, ¿no? Pero, internamente. ¿qué pasó con el pedido que ustedes plantearon como bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú de anular el incremento de los 3.383 soles por representación congresal, que ya ahora el acuerdo de la mesa directiva de hace unos instantes lo ha aprobado? Correcto. Sobre lo anterior, solamente decir, hay una moción de interpelación corriendo firmas contra el ministro del Interior, porque la desactivación del grupo de apoyo al EFICOP tiene que verse de algún lado y tiene que haber consecuencias políticas, y más allá de la Mañana va al vacancia... Congreso, me parece, ¿no? El ministro del Interior. Entiendo que estaría citado a la Comisión de Fiscalización, puede ser. Sí, sí. Pero lo importante es que esa moción de interpelación nos lleve a escuchar los 130 congresistas lo que tiene que decir. Lo dejaba sobre la mesa porque si los congresistas quieren hacer algún gesto y todavía no llegamos al consenso de la vacancia, podemos tener dónde empezar. El gesto sería anular este incremento, ¿no? Ese es otro tema que nosotros hemos sido la primera bancada en evaluar, en pedir se desactive, y lo que entiendo yo es que, y se nos dijo en la Junta de Portavoces, donde reclamamos de que esto pase al Pleno, es que la mesa directiva se hace responsable de todas y cada una de las decisiones administrativas, porque ojo, ha salido el día de hoy un comunicado, y yo quiero dejar bien clara ahí nuestra, no solo postura, sino lo ocurrido en este proceso. Es un comunicado, entre comillas, un párrafo, Jaime. Un párrafo que dice, los congresistas aquí firmantes se comprometen a una reevaluación de la escala remunerativa dentro de los trabajadores, no sé si solamente dice congresistas. Y son 5 líneas y firman por lo menos 6, 7 voceros. Voceros. Voceros significa que representan a las bancadas. No solamente quiere decir que representan a las bancadas, quiere decir que esto lo han discutido entre voceros. Y yo soy vocera. Y me da pena tener que decir que como vocera no me están comunicando las cosas. Y me da pena porque, claro, quedo claramente expuesta como parte de una minoría y en una posición desventajosa. Se están negociando cosas entre voceros y no están convocando a todos los voceros. A todos los voceros, pero Y yo soy una de las voceras. Dinero? Correcto. Nosotros ¿Sí? estamos evaluando como bancada, nos han depositado ahora el aumento. Es decir, los congresistas reciben 3 tipos de sueldo. Sí. Unos afectos e impuestos, Sí. otros 2 que son semana de representación y otro función congresal. Ese último. El de función congresal ha llegado el A tu 7 cuenta u 8 bancaria. de este mes, correcto, Ya. con el incremento, o sea, Y- todo junto. Ya. Y lo que estamos ahora evaluando es, nuevamente, hay 2 pedidos que se responden, y si no se responden,
pues habrá que tener que ver mes a mes cómo se va a proceder o, como minoría, evaluar también cómo se puede... No lo piensas devolver, digamos. Es que es una posibilidad, pero quedan 2 documentos que hay que responder. Ya. Y esos 2 documentos son claves porque lo que queremos cambiar es esta forma en la que la mesa directiva está tomando estas decisiones administrativas, cuando no solo se trata de la compra de un florero, se trata sobre revaluar escalas. Yo no sé si han revaluado escalas, han subido los sueldos de los congresistas, pero no han reevaluado los salarios de todos los trabajadores. La congresista Sigrid Bazán, ¿no?